Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les voy a platicar sobre los libros que leí en enero. Durante enero estuve leyendo libros que me... ¿Qué me está pasando? Durante enero estuve leyendo libros que me gustaron mucho y les quiero platicar qué pensé de ellos. Para empezar el mes estuve leyendo algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe a propósito de su fecha de nacimiento, que es el 19 de enero. Y para meterme en la atmósfera de estos cuentos, incluso me fui a un lugar que se llama El Corazón Delator, que es un café aquí en la Ciudad de México, donde la temática alrededor de este café son justo los cuentos de Edgar Allan Poe. De esto les hice un reading blog que ya tienen en el canal. Y también les hablé un poco de lo que me pareció cada uno de los cuentos que leí. Ahorita les voy a hacer nada más una reseña de, en general, qué me parecieron los cuentos. Pero si les interesa más específicamente qué pensé de cada uno, les dejo por aquí, el link para ese video. Me gustó mucho reencontrarme con estos cuentos. Yo recordaba que los leí hace mucho, los leí cuando estaba en la escuela. Entonces lo que recordaba es que me habían gustado, pero no recordaba mucho más. Y la realidad es que volver a leerlos me trajo muy buenos recuerdos y también me hizo darme cuenta, o más bien valorar, haberlos leído ahora de nuevo. Son libros muy atmosféricos, muy ricos en el contexto psicológico y contexto físico que tienen. Edgar Allan Poe tiene esta tendencia de que pinta de una manera muy especifica los detalles, los lugares en donde desarrolla sus historias sin demasiada complicación, justo también porque son cuentos muy breves. Sin embargo, lo hace perfectamente porque es muy fácil imaginarte cómo suceden, dónde suceden sus historias y cómo con sus contextos psicológicos va creando estas atmósferas de terror y de suspenso que le aportan tanto a la lectura y además que sus historias son fuertes, no nada más se apoyan estos recursos para generarte el ambiente de terror, no, genuinamente las historias tienen una profundidad bastante fuerte. El peso, las motivaciones de sus personajes, el carácter que tienen, la locura que padecen, tienen muy bien pensadas cada una de las cosas que forman sus cuentos, que hace que la lectura sea bastante congruente e impactante. Todos los cuentos que leí me gustaron. Definitivamente El Corazón Delator fue en su momento y hoy sigue siendo mi cuento favorito de Edgar Allan Poe. Sin embargo, también encontré mucho valor en sus otros cuentos. Me di cuenta que también era un escritor muy versátil. Si bien este escritor tenía un estilo muy marcado, me parece que sí se puede ver diferencias grandes en estructura en cada uno de sus cuentos, como para cada uno el punto de enfoque se coloca en distintos lugares, como tiene un cuento donde la historia está dentro de otra historia. Sí hay mucha versatilidad en sus cuentos, lo que hace que se pueda encontrar algo distinto cada vez. Los cuentos que leí fueron El Corazón Delator, El Retrato Oval, La Máscara de la Muerte Roja y El Gato Negro. Comentaba también en el video que hice sobre estos cuentos que yo no estaba tan contenta con la traducción de esta edición, porque si bien entendía o creo que entiendo la razón de cómo está traducida esta edición, que me parece que es para que sea más apegado a un español latinoamericano, me parece que sí hay errores en ciertas palabras que justo al cambiarlas le da un contexto completamente distinto de la intención original. Yo originalmente lo había leído con la edición de Porrúa y no me pareció mala, me pareció buena, nada me brincó en ningún momento. Y en esta sí hubo varias ocasiones que siento que no me encantó. Otro libro que leí fue Un mal nombre de Elena Ferrante, pero ya no sé qué más decirles de estos libros. Siento que cualquier cosa que les diga de este libro va a ser un spoiler y siento que lo mejor que puedo decir es que lean el primero. Necesito que lean el primero, que me dejen comentarios, que lo platiquemos, porque de verdad yo estoy ya obsesionada con estos libros. El primero me gustó mucho y en algún punto una amiga me comentó que el primero era como el más lento de la saga,
y que de ahí las cosas empezaban a ir para arriba. Y sí tenía razón, sin embargo el primero es bastante bueno, yo no le encontré algo que me pareciera que fuera lento, sin embargo es que sí, después las cosas empiezan a ir bastante aceleradas. Este es el segundo libro de la saga de La Amiga Estupenda, creo que debí empezar por ahí. El primero se llama La Amiga Estupenda y van a ser 4 libros acerca de la amistad de Lennu y Lila a través de los años. En esta historia nos van a ir contando cómo ellas van a ir desarrollándose y llevando en paralelo su amistad, qué cosas las van a alejar, qué cosas las van a acercar, y cómo cada una va a empezar a tomar caminos muy distintos. Sin embargo, durante este recorrido de su vida, que de hecho los 4 libros van a abarcar toda su vida, les van a ir pasando muchísimas cosas que nos van a ir dejando ver la personalidad de cada una. Esta es una amistad súper rara, tiene ciertas cosas ahí como de competencia, sí hay mucho amor, hay admiración de una a la otra, pero también las dos tienen personalidades completamente distintas. Entonces es un vínculo muy interesante sobre el cual leer, donde también vamos a conocer su vida en el barrio en el que viven, la gente con la que se relacionan, cuál es su rol dentro de esta sociedad, cómo las ven las personas y cómo intentan justo salirse también del rol que en teoría tienen asignado. Hay aspectos muy interesantes, se tocan temas de clase, de educación, temas que permean mucho en la vida de estas dos niñas. Y ya en este libro van a empezar a pasar muchas cosas que justo no puedo decir porque retoman desde el final del libro pasado. Y para mí la realidad es que aquí todo se vuelve un caos. Es descontrol total por todos lados y es todo mundo queriendo ver el mundo arder, básicamente. Me estoy divirtiendo mucho con este libro. De verdad quisiera poder decir más, pero también la experiencia de encontrarte con esta historia y de impactarte me parece muy valiosa y no la quiero arruinar. Solo sí quiero decir que vamos a seguir viendo mismos personajes con los que ya estábamos familiarizados del libro 1, que vamos a continuar observando la amistad de Lila y Lennu y cómo ciertas decisiones en sus vidas y cómo van avanzando dentro de sus propios procesos, va a haber cosas que las van a ir acercando y alejando, y también las van a ir construyendo y definiendo mucho más la personalidad que están desarrollando. Pero de verdad, léanlo. Cuando yo veía reseñas de este libro decía, es que qué tan bueno puede ser para que toda la gente esté hablando tan bien de él, para que dentro de la lista que se hizo de los mejores libros esté el primer libro en primer lugar. Pero lo leí y sí es bastante bueno. Entonces a este evidentemente yo le di 5 estrellas y al pasado también. Y ya en los siguientes meses voy a estar continuando con el tercer libro de la saga. Otro libro que leí fue Medusa de Hannah Lynn y la verdad es que este me sorprendió. Estoy queriendo ya leer los libros de mitología que tengo pendientes y de hecho esperándome ya en el librero y quise empezar por este. Este de hecho cuando lo compré me pareció un poco más sencillo que los otros que tengo. Tengo, por ejemplo, Electra y Ariadne de Jennifer Saint, que es muy aclamada dentro de estos libros o retellings de mitología. Por otro lado, Circe y la canción de Aquiles, que eso sí ya los leí, los dos me encantaron, 5 estrellas y hasta más, de Madeline Miller. Galatea también de Madeline Miller, también me gustó muchísimo. También Madeline Miller, súper aclamada autora entre estos temas. Y mi personal favorito, Las 1000 naves de Natalie Haynes. Ese es el único que he leído de Natalie Haynes, pero también ella tiene otros también de mitología. Y Hannah Lynn es una autora que tiene muchos otros libros, pero su temática es de romance. Entonces la verdad no tenía tan altas expectativas de este libro, pero lo hizo bastante bien. Siento que todo el mood mitológico lo tiene. Al comenzar la lectura, la verdad es que sí me parecía una escritura bastante sencilla y siento que también por eso lo juzgué mal. Es una lectura bastante fluida, muy sencilla, a diferencia de, por ejemplo, Las 1000 naves de Natalie Haynes, que es una escritura mucho más lírica, muy bonita, con frases que se te quedan y que te dejan pensando mucho.
Acá no tanto, pero pues la historia no iba mal, entonces la verdad es que no me costó trabajo continuar la lectura. Sin embargo, avanzando, me di cuenta de que la historia genuinamente es fuerte. La historia me gustó mucho. No fuerte de, qué impactante, pero sí es buena, es poderosa, tiene todo para mantenerte enganchada. Y algo que me gustó mucho es que tiene esta característica de la mitología que de pronto llega a resultar demasiado cruda o cruel, y me refiero en el sentido en el que empiezan a pasar aquí, es que no puedo decirlo, pero empiezan a pasar ciertas cosas que yo, por el contexto que tenía de la autora, dije, bueno, pero no va a pasar nada realmente malo, o esto que está pasando no va a tener consecuencias muy fuertes o muy crueles, y no. Sí mete a sus personajes en situaciones desgarradoras, difíciles, y las lleva hasta las últimas consecuencias. Y eso me gustó muchísimo porque me parece que le dio muchísima fuerza a la historia de la tragedia que estaba contando. En este libro nos va a contar dos historias paralelas, que son la historia de Medusa y la historia de Perseo, que eventualmente van a terminar uniéndose. Nos va a contar la historia de Medusa y por qué su familia sintió la necesidad de llevarla al templo de Atenea para protegerla. Cómo va a pasar una tragedia que va a desencadenar toda una maldición. Y por otro lado, cómo Perseo lleva una vida bastante normal hasta que un rey pone la mirada sobre su mamá y él tiene que aventurarse en una misión muy peligrosa si quiere proteger a su mamá. Y el final de este libro me gustó mucho. Le di 4 estrellas justo porque siento como que el hecho de que estuviera escrito tan sencillo, no sé, no tiene nada de malo. De hecho, la lectura fue muy fluida. Creo que incluso esto puede permitir que gente mucho más joven se interese por esta clase de lecturas, que se interese por la mitología. Pero a veces mis gustos van un poco más por una narración un poco más lírica. Es más por una cuestión de gustos, no realmente de que algo estuviera mal con este libro. De hecho, me sorprendió para muy positivo. Otro libro que leí fue Actualización de Blake Crouch. Quise empezar por este porque yo del autor ya había leído Materia Oscura, que me gustó muchísimo y me parece que es el libro mejor reseñado. De hecho, este libro tiene una adaptación. La comencé a ver pero no la he terminado. Me parece una historia muy interesante, me parece un libro muy bueno y tengo ganas de seguir leyendo al autor. La cosa es que de los libros que tiene, Actualización es el que no tiene reseñas tan buenas como los otros libros. De hecho, me parece que quien ha leído todos los demás libros del autor encuentra en este cosas que no les gustan. Entonces sí, quise empezar por este para ir un poco yéndome para arriba y en vez de decepcionarme, mejor cada vez irme encontrando con que me gustan más que el anterior. Aunque la realidad es que no me disgustó. Yo creo que de repente pasa eso con ciertos autores que te generan tan buenos resultados, tan buenas sensaciones cuando los lees, que empiezan a poner expectativas ya muy altas sobre sus libros. Y aunque no sean malos, si de pronto uno no está al nivel de los anteriores que hemos leído, recriminamos y demandamos que el nivel sea como el de los anteriores. Entonces yo siento que es probable que esto haya pasado, porque a mí honestamente sí me gustó este libro. En este libro Logan Ramsey es el protagonista y nos vamos a encontrar en una historia en la que el contexto es que está sucediendo una guerra donde el punto focal son las alteraciones en el ADN. Hay gente desarrollando programas para alterarlo, hay un antecedente en el que al intentar alterar y jugar con el ADN de una plaga se termina desencadenando una
hambruna mundial. Entonces, evidentemente todas estas cosas empiezan a buscarse reguladas, empieza a haber instituciones encargadas de estas regulaciones, de sancionar. Y una de las responsables de toda esta situación, que de hecho fue la responsable de esta hambruna, fue la madre de Logan Ramsey. Pero él está en una de estas posiciones en las que investiga y regula estas modificaciones científicas. Un día en una misión le van a tender una trampa y va a resultar herido, y lo que va a pasar es que después de esto él va a empezar a presentar ciertos síntomas de cómo su cuerpo, su ser está cambiando, pero de una manera en la que básicamente se estuviera actualizando. Él empieza a encontrar ciertas mejoras en cuestión de fuerza, resistencia muscular, a la par de también ciertos dolores de cómo su cuerpo se está acostumbrando y reaccionando a estos cambios, rapidez mental, una fuerza más dominante por parte de su parte racional por encima de la emocional. Y esto va a hacer que él quiera empezar a investigar qué es lo que está pasando, por qué sucedió, si fue un ataque específicamente hacia él. Y se va a empezar a dar cuenta que esto es solamente una muy pequeñita parte de algo mucho más grande que está sucediendo. Me gustó el libro, me gustó la premisa. Siento que a ratos, de pronto cuando explicaba la parte científica, sí me perdía. Como que en el intento de querer explicar qué está pasando o estos ajustes de una manera que se percibiera científica, que se percibiera que está hablando de cuestiones genéticas, de evolución, alteraciones, o sea, al final cosas muy científicas. Siento que solamente desarrollaba cosas sobre las que evidentemente no es experto el lector, pero bueno, tampoco era tanto como para decir, ay, ya no lo quiero leer, o ya me cansó, o esto no lo entiendo. Entonces tampoco me molestó tanto. Un poco sí aporta la sensación de, ok, sí me están hablando de cosas súper científicas, de genética, y eso es lo que estoy entendiendo, entonces tampoco pasa nada. Este libro para mí tiene 4.5 estrellas. Sí me gustó, me gustaron los personajes. En realidad no hay muchísimos personajes y los que están ahí justo para cumplir su función. Me agradó que conectara cuestiones familiares, que conectara cosas del pasado. Me impactó también la resolución. Siento que, lo mismo que platicaba del libro anterior, siento que a veces en un intento de que todo sea muy feliz o de que no sea muy drástico, de pronto los autores pueden no llevar las decisiones de sus personajes hasta las últimas consecuencias, y este no es el caso. Aquí sí pasa. Entonces esa parte también me gustó mucho, me impactó. Aporta mucho a esta cuestión de mantenerte impactado con las cosas, de mantenerte interesado en la historia, y que siga pareciendo veraz y real. Aunque sabemos que es ciencia ficción, pero me refiero para meterte de lleno en la historia. Otro libro que leí fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Este libro ya me estaban haciendo bullying mis amigos porque no lo había leído, entonces ya lo leí y me encantó. Todo sobre este libro es cierto, es una maravilla, me fascinó. Todo desde la forma en la que está escrito, la historia, todo me mantuvo súper enganchada. Apenas salió una adaptación del libro y quiero verla, no la he visto, pero justo pensaba que este libro, como por ejemplo el de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, da tanto en su narración para el imaginario que no sé si... Digo, seguramente harán un gran trabajo quien lo hagan, pero las adaptaciones, algo ya tangible, no sé si pueda acercársele a todo el imaginario que desencadena una narración como esta, la de Pedro Páramo, la de Los recuerdos del porvenir. Narraciones que expanden tanto la imaginación que cada que los lees encuentras nuevos detalles para imaginar. Qué padre que hay esas adaptaciones que nos puedan acercar, y sobre todo a la gente que luego no está tan interesada en los libros, acercarlos a esas historias. Sin embargo, siento que sí, de pronto no hay nada como estas narraciones que pueden llegar a ser comparables, que lo que vamos a ver no sé si va a ser tan grande o va a poder llegar a estar a la altura de las cosas que estamos leyendo. Y que también es algo bueno porque permite que la lectura siga aportando ese algo que no podemos encontrar en otro lado. Pero bueno, el punto es que este libro me encantó, la historia me gustó muchísimo, me encanta toda esta cuestión del realismo mágico, siento que funciona muchísimo para mí este género.
y la manera de escribir me sorprendió muchísimo. Es el primer libro que leo de Juan Rulfo y definitivamente voy a leer los demás porque también esta clase de narración funciona mucho para mí. También un poco tenía esta idea de que tal vez podía llegar a ser un poco complicado y nada que ver. De pronto tenemos esta concepción de que lecturas como esta pueden tender a ser complicadas y por eso no nos acercamos a ellos antes, y la realidad es que no. Al menos la manera en la que se lee, en la que nos cuentan la historia es muy sencilla. Detrás de todo eso evidentemente hay una profundidad en la narración, en las voces, esta parte del realismo mágico que lo vuelven complejo, digamos, únicamente por la carga y por todas las demás aspectos que están sucediendo dentro de la historia. Sin embargo, eso no hace que sea difícil de entender. Todo lo contrario, lo hace una lectura mucho más rica y más completa. Esta historia comienza con Juan Preciado, que después de perder a su madre, ella le dice que vaya a buscar a su padre al pueblo de Comala, y esto va a iniciar una travesía del personaje que al final, aunque comenzamos con él no va a ser nuestro protagonista. Él es más bien el medio a través del cual empezamos a conocer la historia de Pedro Páramo. Y él como medio, en su travesía, va a ir conociendo ciertas personas que le van a ir contando un poco o una parte o una perspectiva de esta historia más grande. Y así este libro termina siendo una lectura súper rica en absolutamente todo, en personajes, en historia, en descripciones, en ambiente. Es de esos libros que simplemente te llenan el hambre lectora. Es de esos libros que simplemente llenan el hambre de lector. Me encantó esta lectura, tiene 5 estrellas. Voy a estar viendo la adaptación, pero un poco nada más como para complementar. Sin embargo, sí pienso que esta lectura es una de esas que no tiene reemplazo. Y esos son los libros que leí en enero. Déjenme en la cajita de comentarios más recomendaciones de libros, y si les gustó el video, please denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba uno nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.